Vamos a hacer una práctica de conexión con baterías. Bueno, vamos a medir primero la tensión de cada una de las baterías y vamos a ir analizando los diferentes circuitos que vamos a realizar. Entonces, por lo menos esta primer batería de acá, que es la número 3, estamos midiendo ahí la tensión, nos está marcando 12.64 voltios. Vamos a medir la siguiente batería y nos da 12.68. Como podemos observar, hay una pequeña variación. Ahora vamos a realizar la conexión en serie de estas dos baterías. Bueno, ahí ya hicimos la conexión en serie de las dos baterías. Vamos a hacer la medición correspondiente individual por batería de nuevo. Entonces aquí estamos marcando 12.64. Ahora hagamos la otra. 12.68. Como podemos observar, las dos baterías tienen una tensión distinta. Ahora la total la total sería la sumatoria de las dos, que en este caso son 25.33. Ahora tenemos una conexión en serie de 3 baterías. Vamos a hacer la medición individual de cada batería primero. ¿Por qué estamos haciendo estas mediciones? Porque es que estamos demostrando que en serie no se igualan las tensiones de las baterías, sino que hay 12.68, sigamos. No se igualan, sino que se van a sumar todas en el mismo circuito. Miren, 12.64, ahora la otra. 12.64. Estas dos son similares y esta está distinta. Entonces ahora vamos a desconectarlas y vamos a hacer la conexión en paralelo de dos. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica de conexión en paralelo. Aquí ya tenemos este cable conectado, pero este está suelto. ¿Por qué? Porque vamos a medir esta batería y esta batería de acá. Midámosla con el multímetro, con la poderosa pinza amperimétrica. Una por una primero, ¿no? Sí, primero midamos esa, a ver cuánto mide. 12.64. Ahora midamos la otra. Vamos a ver si no cogimos las dos que estaban iguales, ¿no? 12.69, vea, 12.69, 12.64, 12.69. ¿Y qué pasa cuando las conectamos en paralelo? Vamos a ver ahora. Aquí ya hemos conectado las dos baterías en paralelo. Paralelo, vea, positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Se acuerdan que aquí era 12.64 y acá 12.69? Entonces ahora miremos la tensión de esta de acá arriba cómo quedó al colocarla en paralelo. Quedó 12.66 y ahora acá ¿cómo quedaría? Nos ha quedado 12.66. ¿Qué significa eso? Que al conectar las baterías en paralelo, la tensión de esta y la tensión de esta se han sumado y después se han promediado. O sea, se han equilibrado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer la misma conexión pero con tres baterías en paralelo. Entonces desconectemos esta primero para hacer la medición otra vez de las individuales. Bueno, aquí ya tenemos casi listo esta conexión en paralelo de 3 baterías, pero como estamos haciendo el ejercicio completo, vamos a hacer la medición de tensión de esta. A ver, 12.67. Ahora esta de acá, 12.64. Ahora esta de acá, 12.64. O sea que estas dos están más o menos similares. Ahora hagamos toda la conexión en paralelo y hacemos otra vez la revisión de todo. Aquí ya está la conexión en paralelo de 3 baterías. Vamos a hacer lo mismo, medir cada una de las baterías a ver si se han equilibrado, igualado. 12.65 la primera. Ahora hagamos la segunda. 12.65. Ahora la siguiente. 12.65. ¿Qué significa eso? Que ya se equilibraron. Es más, un fenómeno muy común. Si ahora ustedes analizaron muy bien, algunas baterías tenían una tensión, ¿no? Pero como hemos estado conectándolas en paralelo, ¿qué ha pasado? Que unas baterías se
se han ido emparejando, se han ido descargando y otras se han ido cargando un poco. ¿Sí se han dado cuenta de ese fenómeno? Bueno. Ahora vamos a desconectar todo esto para hacer un circuito mixto de 4 baterías, 2 pisos. Vamos a hacer la conexión en mixto de estas 4 baterías de 26 amperios a 12 voltios. Lo primero que vamos a hacer, esto se llama una configuración de 2 pisos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá es una serie entre estas dos y una serie entre estas dos, pero primero vamos a hacer la lectura otra vez de tensión de cada una de las baterías. Hagamos la lectura de tensión primero con la poderosísima pinza multiamperimétrica. Aquí tenemos la tensión de esta, es de, uy, conéctela bien. Ah, es que está en AC. 1264, bueno. Listo, muy bien. La siguiente 1271. ¿Sí ven cómo ya ha ido subiendo? Se le chupó sangre a otra. 1267. La siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que como hemos estado conectando paralelos, algunas baterías se han ido descargando y otras se han ido cargando. Entonces ahora realicemos la serie de estas dos y hacemos lo mismo. Ya tenemos la conexión en serie de este piso y la conexión en serie de este piso. Ahora vamos a hacer las totales y las individuales. Entonces acá midamos esta primero. Tenemos 1265 la siguiente, 1268 y ahora la total. Eso, muy bien. La total 2533. Ahora hagamos lo mismo acá abajo. 1271, 1264, la total 2536. Miren, 2536 es esta de abajo, ¿no? Y ahora la de arriba, ¿cuánto es que era la total? 2533. ¿Y la de abajo? 26. Volvamos a medir, volvamos a medir. 2536. La variación entre una y el otro puede ser muy poca, pero ahora realicemos los paralelos. Es que la carga de la batería está muy similar. Este fenómeno se ve mucho más cuando las baterías están descargadas unas más que las otras. Y ya tenemos el circuito mixto. Tenemos una serie aquí de 24 voltios, una serie de 24. Y ahora el paralelo entre ellas. Vamos a hacer la comparativa solamente de las totales. Entonces la total de acá arriba, ¿cuánto me dio? Me dio 2535. Y acá abajo, ¿cuánto sería la total? 2535. Bueno, entonces aquí hemos podido observar básicamente de que este grupo de baterías, esta serie de acá y esta serie de arriba, se han equilibrado al conectarlas en paralelo.